¿Qué significa perseverancia? Es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación, empeño, insistencia, tenacidad. Bienvenidos a una tarde con Dios. Tenemos un dicho: el que persevera alcanza. Si hablamos de un atleta, tiene que ser persistente en sus ejercicios, en sus entrenamientos, y entre más se ejercite, más posibilidades tiene de llegar a la meta. Así nosotros, como creyentes en Dios, entre más leemos su palabra, entre más lo buscamos y entre más nos acercamos a Él, más firmes estamos en su camino, o más firmes estamos en la fe. Si hablamos del agricultor, en tierra de temporal, siembra sus semillas y solo le queda esperar en Dios que mande la lluvia para que puedan hacer sus semillas, y tiene que tener dedicación a ellas, limpiándolas, fertilizándolas, hasta que crezcan y den su fruto. Así nosotros debemos ser con nuestros hijos, sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, inculcándoles nuestra fe y dedicándoles tiempo, enseñándoles, aconsejándoles, guiándoles por el buen camino para que den buenos frutos. Pero primeramente nosotros, como cristianos, debemos cultivar nuestra fe, tener constancia en la oración, en la lectura. Si no tenemos tiempo de leer, busquémosla en el internet, la Biblia en audio. A mi esposa le gusta mucho escuchar mensajes de Dios en audio. Así eres manos libres para hacer tus labores en la casa, o si vas manejando, puedas hacerlo sin problema. Pero que esa fe se fortalezca. Solo así nos mantendremos firmes, porque el enemigo se encargará de querer robarnos esa fe. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En la palabra de Dios encontramos que hay muchas promesas para la humanidad, pero también encontramos que hay unos requisitos que cumplir. Si queremos esas promesas, hay reglas que cumplir, pero nosotros solo queremos las promesas, no queremos las reglas, y menos que nos digan que tenemos que perseverar, que tenemos que esperar con paciencia. En estos tiempos, yo creo que la mayoría de las personas carecen de paciencia. Quieren las promesas, pero ya.
tronando los dedos. Si van al doctor, quieren que los atiendan a ellos primero. Y si les dan medicina, los doctores quieren que haga efecto instantáneo. Y si no, dicen, esta medicina que me dio el doctor no sirve, no me sirve para nada. Y si van manejando, sienten que todo el que va enfrente les va estorbando. Ya no soportan que alguien les pregunte nada, porque contestan de mala gana. O si volteas a mirarlos, te dicen, ¿qué me ves? Y si están haciendo fila en la tienda y hay muchos en la fila, dejan sus cosas que iban a comprar y se van de la tienda. Este mundo es un caos. La gente corre de un lado para otro con tanta desesperación. Si fuéramos así para buscar a Dios, qué bueno sería. El diablo ya estuviera sufriendo la depresión de mirar que nos ha perdido. Si estuviéramos corriendo porque ya va a empezar el servicio en la iglesia, qué bueno sería. O si estuviéramos corriendo porque tenemos que llegar a casa para orar con nuestros hijos, sería muy bueno también. Si estuviéramos corriendo a buscar a Dios, pero lamentablemente siempre estamos corriendo en sentido contrario, hacia el lado opuesto a Dios, corriendo sin rumbo. Estamos mal y necesitamos ayuda. El enemigo sabe que si nos desesperamos, vamos a cometer muchos errores y Él se ríe de nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé paz, sabiduría, valentía, firmeza y la capacidad para mantenernos en perseverancia. Dios nos ayudará, Él nos aconseja y nos guía. Debemos tener fe en que Dios no nos falla. Confiemos en Él, así como Noé confió en Él. La historia cuenta que Dios le dijo que hiciera una arca, o sea, un barco muy grande. Y le dijo, voy a destruir la tierra con agua. Y cuentan que en aquellos tiempos no se conocían las lluvias que conocemos nosotros en estos tiempos. Noé tenía mucho discernimiento y una fe firme, una fe genuina para haber creído en Dios. Él pudo haber dudado, él pudo haberse negado, porque ya me imagino cuando les dijo que la tierra se iba a inundar, la burla de los demás cuando lo miraron construyendo el arca. Han de haber dicho, este hombre está loco, ¿con qué agua se va a inundar la tierra? O le han de haber dicho, Noé, ¿de cuál fumaste? Pásala para andar iguales. Pudo haberse negado o pudo desobedecer a Dios, pero Noé no le prestó atención a las burlas. Él siguió construyendo con fe, perseverando en obediencia en lo que Dios le había ordenado. Génesis 6:11 al 13 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Si leen el capítulo 6 de Génesis, se darán cuenta
que estamos igual o peor que en los tiempos de Noé. Mantener la perseverancia en estos tiempos es muy difícil, y peor si estamos pasando por situaciones dolorosas. Lo primero que se nos viene a la mente es decir: Dios ya me abandonó. No piensen así. Dios nunca nos abandona. Nosotros lo abandonamos a Él. Hay problemas que nosotros no los buscamos. Y hay problemas que Dios permite que nos pasen para ponernos a prueba, para ver cuánto le amamos, para ver si estamos firmes en su fe. ¿O solo era una emoción? ¿O solo era una emoción que sentíamos? Si nuestra fe es verdadera, estaremos en su camino, en las buenas y en las malas, porque Él no va a permitir que tengamos pruebas que no podamos soportar. No lo abandonemos, aferrémonos a Él. Que su Espíritu Santo obre en nosotros para resistir las pruebas. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos ama, nos lo demuestra todo el tiempo, pero nosotros no sabemos reconocer todo lo que hace por nosotros. Seamos fieles a Dios. Perseveremos en sus promesas. Si estás pasando por alguna prueba, una necesidad, un problema o una enfermedad, no te sueltes de la mano de Dios. Es cuando más lo necesitas. Si estás enfermo y el doctor dijera: tienes solo unos meses de vida, tú debes pensar: eso dice el doctor, pero mi Dios tiene la última palabra. Confiemos en Él. Él nos da la vida y Él decide cuándo quitárnosla. En la Biblia tenemos el ejemplo de Job, un hombre que pasó mucho sufrimiento, pero a pesar de todo, él se mantuvo firme en su fe. Job 1:6 al 22 dice: Llegó el día en que los ángeles deberían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar al Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos
pastaban por allí cerca. Nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos asaltadores caldeos vinieron y, dividiéndose entre grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto vino un fuerte viento del desierto, dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. A pesar del sufrimiento de este hombre, dice la historia que no pecó contra Dios. Era un hombre perseverante y cuenta la historia que Dios lo bendijo con más bienes que los que tenía anteriormente. Nosotros, por una prueba sencilla, queremos tirar la toalla. Tenemos que ser persistentes, pacientes, firmes en nuestra fe, así como Job. Tenemos que luchar como buenos soldados. Segunda de Timoteo 2, 4 al 13 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor
hayan esperado su venida. La gente solo quiere lo fácil. Este mundo nos ofrece tantas cosas que pueden ser divertidas para el hombre, pero nos alejan de Dios. Por eso nos aconseja que estemos firmes como un soldado, que no nos enredemos con las cosas del mundo, porque de ser así, no agradaremos a Dios. A la mayoría de la humanidad le gusta dejarse llevar por la corriente del mundo y dicen, bueno, pues si Dios me dio libre albedrío, déjenme gozar mi vida a mi manera. Cuando tenga tiempo busco a Dios. ¿Cómo sabemos si mañana amaneceremos con vida? Hay creyentes que dicen, yo ya cumplí con Dios, ahora sí vamos a gozar de la vida. Quieren ser amigos de Dios y amigos del mundo, pero no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, tenemos libre albedrío, pero Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos el discernimiento para saber si lo que hacemos edifica o no. Dios quiere que la decisión sea de nosotros, buscarlo o no. Él no nos obliga, pero si nos decidimos por Él, quiere que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que seamos perseverantes en todo lo que Él tiene para nosotros. No sé por qué nos cuesta tanto acercarnos a Dios, si los beneficiados somos nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos todo de Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Salmo 24, 1-2 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Todo lo que tenemos nos es prestado. Somos peregrinos que vamos de paso por esta tierra. Y qué mejor que caminar de la mano de Jesús, que Él sea nuestro guía, nuestra luz, nuestro Salvador. ¿Quiénes serán salvos? A veces la gente pregunta, y es una buena pregunta. Muchos creen que porque creen en Dios ya son salvos. Es un error. Otros creen que porque van a la iglesia todos los domingos ya son salvos. Otro error. Otros creen que porque ya aceptaron a Cristo en su corazón ya son salvos. Otro error. Todo cuenta, pero no lo es todo. La Biblia es clara y nos pide perseverancia. Para nosotros como creyentes, perseverar significa permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Mateo 24, 9-13 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin. Entonces, no puedo decir, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya soy salvo. Ya puedo vivir mi vida como yo quiera. No. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando decidimos buscar a Dios, es empezar una carrera. Y si no llegamos a la meta, no obtendremos el premio. Pidámosle a Dios la fuerza y la valentía para mantenernos firmes en la fe. Porque la vida en Cristo no es fácil, porque tenemos un enemigo que no le gusta que busquemos a Dios. Él siempre va a tratar de desviarnos de su camino. Por eso tenemos que pedir discernimiento y ser astutos. Todo requiere sacrificio. Si quieres tener un carro nuevo, si quieres tener una casa, si quieres tener un negocio, si quieres estudiar una carrera, todo requiere sacrificio. Requiere esfuerzo, dedicación y paciencia. Lo mismo si quieres ser salvo, tenemos que esforzarnos, luchar por esa salvación. ¿Y cuánto tiempo? Siempre. Jesucristo ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros creer en Él y en sus promesas y mantenernos firmes en la fe. Colosenses 1:21 al 23 dice: En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación bajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Busquemos a Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Si estamos en pecado, pidámosle perdón. Él no nos rechaza. Si creemos en Dios, vengamos a Cristo. No hay otro camino. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 6:37 al 39 dice: Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, no nos engañemos, que solo con creer en Dios ya somos salvos. El diablo también cree y tiembla. Santiago 2:19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Debemos creer en Él y buscarlo, hacer su voluntad y mantenernos firmes en nuestra fe.
perseverando en Él. Juan 8, 31 al 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Romanos 2, 7 dice: Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Dios quiere que lo busquemos, que aprendamos de Él y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. No es solo ir a la iglesia los domingos, escuchar los sermones y ya cumplí, ya soy salvo. No, Dios quiere que seamos oidores y también hacedores. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Debemos ser hacedores de su palabra. El problema no es empezar una carrera. El problema es mantenerse firme en ella. Que Dios nos dé de su gracia y que el Espíritu Santo nos guíe por el buen camino. Debemos saber que si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir en obediencia a sus mandamientos. Somos libres para decidir. Decidamos por Jesucristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Si lo rechazamos, lo hemos perdido todo. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes y vivir en perseverancia para poder alcanzar sus promesas. Si queremos su gracia, perseveremos en Él. Si queremos vivir en victoria, perseveremos en Él. Hay muchas bendiciones para nosotros, pero muchas veces no las recibimos porque nos falta la fe. Seguimos en pecado, nos alejamos de Dios y no hay perseverancia. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.